En Noticias Ya, la información de la salud. Otro tema que tiene que ver con la salud. A nosotros nos importa, nos interesa mucho orientar a la comunidad, a nuestros oyentes, sobre temas que tienen que ver con el comportamiento de los niños, el apoyo a la familia, la forma como se analizan los problemas y cómo cada vez la familia debe estar mucho más cohesiva, pues, y bueno, el tema, por ejemplo, el de la hiperactividad. Hay muchos mitos, ahora rato hablamos de los mitos y realidades que tienen que ver con temas de salud. La hiperactividad, decimos, este niño es hiperactivo, porque es que, mira, le dan dulce, come mucho dulce. ¿Y qué tan cierto es eso que el dulce, la verdad es que la gente de pronto lo asocia porque da energía, ¿verdad? Porque es azúcar, porque es un carbohidrato. Pero está con nosotros la psicóloga Andrea García Puello. Ella es especialista en psicología clínica, magíster en educación, docente, investigadora de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Unimetro, y bueno, está en la oficina de proyectos del área de extensión y proyección social de Unimetro, por eso está aquí, invitada por Noticias Ya para que nos hable de un tema puntual que tiene que ver con la psicología y el comportamiento de los niños, la hiperactividad. ¿Existe o no existe la hiperactividad? ¿Se puede hablar de que un niño es hiperactivo? ¿O que es diferente un niño a otro por la hiperactividad? Bueno, primero que todo, darle las gracias por este espacio para poder compartir con la comunidad un tema de última generación. De verdad que en relación a la pregunta de Waldo y Jenny, les puedo decir que la hiperactividad es un trastorno que no en todos los países del mundo es considerado como una entidad nosológica o como un trastorno clínico. Hay países como España, por ejemplo, que tienen toda una serie de tratados en donde ellos consideran que la hiperactividad es un trastorno y se han llegado a hacer investigaciones que en su mayoría son financiadas por casas de medicamentos, que son las casas de los que producen los medicamentos o los laboratorios que producen los medicamentos son los que a su vez financian los manuales de diagnóstico. No son tan fiables en ese aspecto. Entonces, en ese aspecto, éticamente, podríamos decir que en realidad el trastorno de la hiperactividad, que es considerado un trastorno del comportamiento de los niños, es un trastorno que en este momento, en la actualidad, las últimas investigaciones demuestran que hay una pugna por muchos investigadores que demuestran que en realidad la hiperactividad como entidad nosológica no existe. Sí hay un comportamiento hiperactivo y es algo que no podemos negar. Sí podemos ver, por ejemplo, que los niños en la actualidad tienen una tendencia mucho mayor al movimiento, a la inquietud. Dentro de los criterios diagnósticos que se plantean en los manuales de diagnóstico como DSM-4 y DSM-5, que es el actual, encontramos que la hiperactividad se caracteriza por una excesiva inquietud motora. Es como si el niño tuviera un motor en el cuerpo. Tiene baterías nuevas. Exacto, prácticamente. Entonces se caracteriza porque este niño tiene una impulsividad, tiene un pobre control de impulsos. Es un niño que en muchas ocasiones no puede mantener altos tiempos de atención en el desarrollo de una actividad. Sin embargo, encontramos que este diagnóstico de hiperactividad lo que ha conseguido es que en su mayoría se mediquen estos niños con medicamentos estimulantes y hay medicamentos no estimulantes, pero la primera opción que tiene el médico en este momento o el pediatra es dar la medicación. Hay investigadores que demuestran que la medicación no aporta un tratamiento o un cambio en el niño, sino que genera un dopaje. Es un transitorio y un dopaje. Exactamente. Es ahí donde entra el dilema ético y el dilema profesional, porque en realidad un niño con hiperactividad es la primera medicación. Hoy en día encontramos que el trastorno más frecuente en la pediatría en Colombia es la hiperactividad. ¿Y qué se puede hacer entonces en esos casos? Es importante que se haga un proceso de psicoeducación donde tanto los padres, que son los primeros responsables, y los maestros tengan una postura crítica frente a esta situación y se den cuenta de que la hiperactividad, que es un trastorno denominado trastorno del comportamiento, se puede intervenir sin necesidad de llegar a la medicación. Los niños con hiperactividad podríamos decir que son los niños malcriados. Estos niños que, por ejemplo, no tienen necesidad de esperar porque los padres todos se los dan de manera inmediata. Ponte, Osvaldo, a pensar en tu infancia. En tu infancia, tú para mandarle una carta o tu mamá para mandarle una carta a alguien tenía que esperar que se fuera por Telecom o lo más rápido que podíamos enviar era un Marconi. Hoy en día tú tienes, hoy en día tú tienes un WhatsApp donde te comunicas al otro lado del mundo en instantes. Exacto. Entonces vivimos en una cultura de la inmediatez, en donde no tenemos que esperar. Y a la gente, los niños sobre todo, no les gusta esperar. No les gusta esperar. Entonces los niños
por ejemplo, quieren satisfacer su deseo, entonces tienen un celular, tú hoy encuentras que los padres les entregan los celulares, les entregan los iPads, les entregan la comida todo. Entonces es como una tiranía. Y en donde la cultura ha terminado con este diagnóstico, culturalmente se ha terminado amparando o avalando esta conducta de la inmediatez. Entonces ahora todos los niños pueden ser hiperactivos. Y tú encuentras, por ejemplo, que un niño que va al colegio y se mueve demasiado porque se aburre en la clase, porque si la clase le implica estar sentado, esperar un turno, hacer una fila, entonces eso no lo soporta porque en la casa no tiene que esperar nada. Entonces ya la solución del maestro o del padre enseguida es hiperactivo, hay que llevarlo donde el pediatra y hay que medicarlo. O sea que desde la casa deben enseñarle que en la vida hay que esperar. En la vida hay que esperar y hay que perder. O sea que, doctor, entonces eso no es una enfermedad, como la gente lo cree. Básicamente se puede decir. En algunos casos sí, o en o sea, trastorno, en considerado un trastorno donde exista una entidad nosológica o una parte cerebral que se encuentre afectada, donde tú digas el cerebro del niño hiperactivo es diferente al cerebro del niño normal, no hay investigaciones que lo demuestren. De hecho, actualmente en Francia, tú encuentras en los manuales de diagnóstico de Francia y ellos no consideran la hiperactividad como un trastorno, a diferencia de lo que sucede en España. A diferencia de lo que sucede en Colombia. ¿Por qué? Porque los manuales de diagnóstico, que son como decir unas Biblias o unos libros, donde tú dices, por ejemplo, si tienes una dificultad con tu mamá, ya eres considerada una problemática paterno-filial. Entonces ya eso es diagnosticado y se convierte en una entidad nosológica que hay que seguir, que hay que medicar, que hay que hacerle un diagnóstico, un tratamiento, en donde tú te puedes dar cuenta. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de lo que sucede en los países como Estados Unidos o Canadá. Una persona que asiste a una consulta, el Estado interviene en el seguimiento del tratamiento psicoterapéutico que esa persona tiene. Si tú tienes una discusión con tu pareja, que es muy común con tu pareja y poder llegar a tener una discusión, a veces hasta un grito por cosas de la cotidianidad, el Estado interviene y te puede quitar tu hijo o puede decidir que tú no eres capaz de estar en esa familia. Eso es algo que aquí en Colombia no sucede. Aquí hay otros extremos que se llegan a la violencia, pero sin embargo tú todavía tienes la posibilidad de discutir con tu pareja, de llegar a un arreglo, de poder incluso lo que se dice hoy, que es algo que está sucediendo en Colombia, que no se puede corregir a los niños. Porque tú corriges a tu hijo y tu hijo te dice, yo te voy a denunciar en el Instituto Colombiano porque tú me estás maltratando. Entonces hay que dejarle libre albedrío al niño porque tiene la necesidad de demostrar su capacidad y de por el desarrollo de su personalidad. El desarrollo de la personalidad y van con arete y pelo largo al colegio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay un levantamiento de la norma, hay un levantamiento de la ley y eso permite que aparezcan una serie de sintomatologías muy de la contemporaneidad. Y en ese caso, pues desde mi postura muy personal, teniendo en cuenta que, pues por mis investigaciones, que han sido investigaciones que desde la época que he venido haciendo la especialización en psicología clínica, el tema de la hiperactividad ha empezado mucho. Y pues efectivamente hay sí hay niños que tienen un nivel de impulsividad mayor y de pronto podemos encontrar que esta impulsividad, si no es trabajada a tiempo en casa, el niño puede desencadenar un trastorno mayor. Lo que diría uno, pues, lo que uno podría decir de por ejemplo, lo que es el niño malcriado. Lo que no se endereza chiquito, grande, mucho menos. Si tú a tu hijo no le pones el límite a tiempo en tu casa, el adolescente porque está acostumbrado a que hace lo que le da la gana. Óigame, doctora Andrea, ¿cómo me doy cuenta yo que mi niño tiene algún problema, un trastorno médico cuando estoy hablando de hiperactividad, que no es porque es malcriado, sino que él tiene alguna señal o yo quiero saber si realmente tiene... Cuando en realidad podemos decir que hay hiperquinesia o que hay una hiperactividad en realidad, que podríamos hablar de un trastorno motriz, podríamos encontrar un niño que no puede estar en ninguna situación. Es decir, un niño que va a estar en constante movimiento de las 24 horas del día 20. Un niño que tiene trastorno del sueño, es un niño que, por ejemplo, tiene trastorno, es agresivo, que niños, por ejemplo, encontramos en bebés que hay unas condiciones en donde hay un llanto precoz, hay insomnio, una inquietud. Y ahí podríamos decir que es una intervención clínica. Pero si el niño es un niño de 5 o 6 años o de 4 años y se está subiendo en el mueble, después se baja, prende el televisor, va y corre a la nevera, no podemos decir que es hiperactivo. Exactamente. Entonces hay que diferenciar. Exacto, hay que poder diferenciar y saber que la primera opción para este niño que presenta este trastorno no es necesariamente la medicación. Hay que primero, en primera instancia, hay que votar un tratamiento conductual donde haya un límite. Lo que sucede es que hoy en día, a mi parecer, yo pienso que a los padres nos cuesta educar a los hijos.
¿Por qué? Porque las madres hoy en día no están como en la época de mi abuela, que era la que estaba en la casa pendiente de qué hacíamos, a dónde íbamos. Salir a trabajar también. Exacto, las madres salen a trabajar, entonces los hijos quedan Con las muchachas a y expensas muchachos. exacto. Y cuando no hay muchacha, entonces en un libre albedrío, Ujú. y la madre es el televisor o el computador o el O celular. chateando, claro. Entonces, ¿qué encontramos? Que un niño que tiene libre albedrío, que no tiene todavía unos diques instaurados, es un niño que va a encontrar pornografía en la web, que va a encontrar cantidad de información que lo va a confundir. De hecho, se encuentran que hay otros tipos de trastornos que tienen comorbilidad con conductas hiperactivas. Por ejemplo, hay niños que cuando están siendo abusados sexualmente, que no lo cuentan por el temor, pueden aparecer conductas hiperactivas, insomnio, puede aparecer depresión, Como incluso respuesta, ¿no? Como reacción. como una manera de manifestar Expresarse. ese peso que llevan que no pueden manifestarlo. Entonces la hiperactividad tiene muchos mitos. Se han creado una serie de mitos como que, por ejemplo, lo que decía Osvaldo ahorita, que los niños que comen dulce se vuelven hiperactivos. Ajá. Y uno encuentra cosas comunes como niños de 5 años que le dicen a la mamá, mami, no me des chocolate porque después me pongo hiperactivo. Pero eso es Mentira. O sea, la hiperactividad no se caracteriza porque no se va a desencadenar porque tú tomes chocolatina o porque comas un dulce o porque de pronto sí puede haber una hiperactividad tú te encuentras hoy en día que una mujer embarazada hace miles de estimulaciones, entonces hay niños sobreestimulados. Entonces le ponen agua, le ponen luz, le ponen música, exceden la sobreestimulación que tienen en el feto. Entonces cuando el niño nace, es un niño que viene sobreestimulado, Claro. entonces no necesariamente es que toda sea un revolución. niño. Exacto, entonces no es que sea un niño hiperactivo, sino que es un niño que está acostumbrado a ser sobreestimulado. Cuando nace, vuelve y desea eso que con esa estimulación que venía. Entonces lo que yo considero es que hay un mal manejo de la información. De hecho, es como un boom mediático que se genera alrededor de las cosas y de todos modos vivimos en una sociedad capitalista. Bueno, mira, hay un aspecto que me llamó la atención de la psicóloga especialista en psicología clínica Andrea García Puello de la Universidad Metropolitana, la Unimetro, que nos visita hoy, a quien hemos invitado a este emisión. Los laboratorios, así como el médico muchas veces asiste a invitaciones por parte de empresas farmacéuticas y allá le muestran toda la parte positiva de un medicamento y los nuevos medicamentos y él lo medica y le dicen todas las bondades. Así también me imagino yo que pasa con estas investigaciones. Entonces, las investigaciones hay que observarlas o analizarlas, sobre todo la comunidad, con pincitas, ¿verdad? Con pincitas y analizar quién es el que hace esa investigación. Porque a veces uno ve que la carne de cerdo es buena, pero de pronto ve que no, que la carne de pollo es lo que es buena. Que sucede para todos los temas, exacto. Que la carne de res es buena, que la carne de res no es buena. Es decir, depende de quién. Si es una asociación de ganaderos la que patrocina, seguramente va a dar el resultado de que la carne es muy buena. Y sabemos que todo en exceso causa daño. O sea, nosotros vivimos, como te decía ahorita, Osvaldo, vivimos en una sociedad capitalista en donde lo que manda es la demanda y la oferta. Entonces, tú encuentras que la leche la botan para que no baje de precio. Claro, o sea, es así. O sea, en una de las investigaciones que hacían estos franceses encontraron que decían que el cerebro de los niños, y ellos decían que, por ejemplo, el cerebro, no es que el cerebro venga diferente, es que el cerebro se desarrolla, nosotros tenemos plasticidad neuronal y nuestro cerebro se va desarrollando de acuerdo a los estímulos que encontramos. Ellos hicieron un análisis, por ejemplo, con los taxistas de Londres, que hay 25.000 calles en Londres. Ellos tienen que aprender las 25.000 calles, entonces su cerebro se desarrolla de una manera diferente a una persona normal que no es taxista. Claro. Entonces no es que el cerebro del niño hiperactivo sea diferente y que produzca más dopamina, más noradrenalina y que por esto el cerebro del niño hiperactivo ya hay que medicarlo. No, el niño por la estimulación que tiene, obviamente su cerebro se va a desarrollar de una manera diferente a un niño que no ha sido sobreestimulado. Y si además de que es sobreestimulado, lo que va a encontrar en casa es que no hay reglas, entonces ahí eso es una bomba de tiempo. Porque el niño se va a convertir en un tirano. Y eso es lo que básicamente son los hiperactivos. Un niño que no quiere esperar un turno, un niño que no es capaz de controlar su impulso, que si tú le dices que tiene que esperar, hace una pataleta. Pero una pataleta de un niño de 5 años es una cosa, pero una pataleta de un niño de 20. Sí, yeah. Entonces no controla el impulso porque de pronto viene un compañero. ¿Cuántas peleas, cuántos accidentes, cuántos problemas no encontramos? En donde el niño hiperactivo, por ejemplo, es un niño que como tiene pobre control de impulsos,
puede llegar alguien y le dice, vamos a fumar marihuana porque marihuana es lo mejor y vamos a probarlo. Una persona que tiene control de impulsos le da miedo y dice, no, la droga es mala, eso me hace daño. Puede analizar. Y puede decir, no lo hago. Pero el hiperactivo, ¿qué pasa? Que dice, bueno, vamos a probarlo a ver qué pasa. Entonces, cuando tú vienes a ver, exacto, cuando tú vienes a ver ese que era un niñito de 5 años que a mí me daba dolor castigar, o que yo no sabía cómo ponerle el límite, no se va a quedar niño toda la vida. Va a crecer adolescente, va a ser un adulto que después en un altercado con la esposa, porque la esposa le dijo algo, va y le da un golpe. Claro. Porque no tiene control de impulsos. Pero hay que ver que todo viene gestándose desde la infancia y es ahí donde hay que hacer prevención. Bueno, fíjense qué interesante cómo aprende uno. Muchas gracias por aceptar la invitación a la psicóloga especialista en psicología clínica, Andrea García Puello, docente investigadora de Unimetro, que ha aceptado esta invitación de Noticias Ya para hablar de un tema tan importante, tan de familia, como es la hiperactividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable, cómo no. Okay. Son las 7 de la mañana, 34 minutos en Noticias Ya por La Voz de la Costa, 7:34. Noticias Ya. Informa mejor.